El fuego en mi cara era un infierno. Mientras caían los cuerpos, supe que esas quemaduras serían el recuerdo eterno de que escapé de una tumba de acero en llamas. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Ricardo Morales, aunque mis amigos y familiares me dicen Rick. En el año 2001, yo tenía 32 años. Era un analista de sistemas, trabajando para una firma de corretaje de bolsa en el piso 85 de la torre norte del World Trade Center. Como puedes ver, las marcas en mi rostro, estas cicatrices que se extienden desde mi sien hasta mi cuello, son la prueba viviente de lo que viví ese día. Son el mapa doloroso de mi escape, el testimonio silencioso de una mañana que comenzó de forma perfectamente normal y terminó siendo el infierno. Lo que voy a contarte es real. Cada detalle, cada segundo, cada decisión que me mantuvo con vida. Pero todo comenzó en una mañana que parecía completamente normal. Era martes, 11 de septiembre de 2001. Recuerdo que el despertador sonó a las 6:00 a.m. Su zumbido monótono me arrancó de un sueño ligero. Me estiré perezosamente en mi cama individual, sintiendo la ligereza del colchón un poco demasiado blando. Desde la ventana de mi pequeño apartamento en Queens, el sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de Nueva York con tonos pastel, prometiendo un día claro y radiante. Un día perfecto de finales de verano, ideal para el trajín de la ciudad. El aire olía a la humedad de la noche que se disipaba y a la promesa de un nuevo día fresco y lleno de posibilidades. Me levanté y fui directo a la cocina. Mi rutina era inquebrantable. Puse la cafetera de goteo en marcha. El burbujeo familiar llenó el pequeño espacio con un aroma que me despertaba más rápido que cualquier alarma. Mientras se hacía el café, me preparé 2 tostadas con mermelada de fresa, mi desayuno habitual. Me senté en el banquito de la barra, revisando las noticias económicas en el periódico que había comprado anoche. Era el New York Times. Recuerdo un titular sobre la bolsa asiática y una pequeña nota sobre política exterior. Nada fuera de lo común. Sorbí mi café negro y amargo, mi mirada fija en las letras, aunque mi mente ya estaba en el trabajo. A las 6:45 a.m., mi hermana menor, Sofía, me llamó. Su voz, siempre llena de energía, resonó en mi oído. «Buenos días, dormilón. ¿Ya vas tarde como siempre?» Bromeó. Reí. «No, Sophie. Hoy voy a llegar temprano, ya verás». «¿Cómo está mamá?» «¿Ya le diste su medicina?», le pregunté mientras me dirigía a mi habitación para vestirme. Sofía se encargaba de nuestra madre, quien vivía con ellas en el Bronx y tenía algunos problemas de salud. «Mamá está bien, Rick. Un poco quejumbrosa, pero bien. Dice que tengas cuidado en el camino», respondió. «Dile que la quiero. Nos vemos el fin de semana, ¿verdad? Vamos a comer esas pupusas que tanto le gustan», añadí mientras me ponía una camisa de vestir de algodón azul claro, recién planchada, y unos pantalones de tela gris oscuro. Mis zapatos negros de cordones ya estaban lustrados. Sofía prometió: «Claro que sí. Cuídate mucho, Rick». Esa fue nuestra última conversación completa antes de que el mundo cambiara para siempre. Colgué el teléfono y me miré al espejo, ajustando mi corbata de seda con un patrón discreto. Listo para conquistar el día, salí de mi apartamento a las 7:15 a.m. La calle estaba ya viva, aunque no abarrotada. Sentí el suave sol de la mañana en mi cara. Caminé las 3 cuadras hasta la estación de metro. El aire era fresco, pero prometía calentar. La gente se movía con esa prisa neoyorquina tan característica, cada uno en su propio mundo, auriculares puestos, periódicos desplegados. El olor a gasolina de los taxis se mezclaba con el dulzor del pan de una panadería cercana. Bajé las escaleras del metro, el aire se volvió más pesado, con ese inconfundible olor a metal, electricidad y humedad. El tren NR llegó en pocos minutos, con el chirrido habitual de los frenos. Encontré un asiento cerca de la ventana, como siempre. Observé el paisaje urbano pasar,
Los edificios de ladrillo, los anuncios grafiteados, las caras cansadas de la gente que empezaba su jornada. Llegué a la estación de Cortlandt Street, justo debajo del World Trade Center, a las 7:55 am. Al salir del metro, la vista de las Torres Gemelas siempre era impresionante. Dos gigantes de acero y cristal que perforaban el cielo. Era una sensación de orgullo, de ser parte de algo monumental. Caminé por la plaza, sintiendo el hormigón bajo mis pies y el murmullo de cientos de personas. Entré en la Torre Norte. El vestíbulo estaba lleno de la energía habitual. El sonido de los tacones de las mujeres, las risas ahogadas, los clics de las maletas con ruedas de los turistas. Tomé el ascensor express hasta el piso 78 y luego hice el cambio a un ascensor local hasta el piso 85. El viaje en ascensor era siempre rápido, casi silencioso. La presión en mis oídos era la única señal de la velocidad vertiginosa. Mi oficina era un espacio cubículo con vista al río Hudson y la Estatua de la Libertad. Había personalizado mi cubículo con fotos de mi familia, mamá, Sofía, algunos primos. También tenía un pequeño cactus en la esquina de mi escritorio y un póster de mi equipo de béisbol, los Yankees. Encendí mi computadora a las 8:05 am. El familiar zumbido de la CPU y el logo de Windows apareciendo en la pantalla. Mis colegas ya estaban llegando. José, mi compañero de cubículo, un tipo de Puerto Rico, siempre con una broma a flor de piel, llegó unos minutos después. «Buenos días, Rick. ¿Qué hay de nuevo, viejo?», me saludó con su sonrisa habitual. «Nada por aquí, José. Otro día más en el paraíso», le respondí bebiendo mi café. El ambiente era el de una mañana normal de trabajo. Los teléfonos empezaron a sonar. El teletipo sonaba suavemente en el fondo. Se escuchaba el tintineo de las tazas de café y las charlas sobre el fin de semana. Recuerdo que estaba revisando unos informes financieros, la pantalla de mi monitor proyectando números verdes y rojos que subían y bajaban frenéticamente. Eran las 8:40 am. Me puse los auriculares para concentrarme mejor en unos datos que no cuadraban. Estaba inmerso en mi mundo de algoritmos y hojas de cálculo. De repente, a las 8:46 am, sentí una vibración. No fue un temblor de tierra. Fue un golpe seco, brutal, que hizo que todo el edificio se estremeciera con una violencia inaudita. Mis auriculares se cayeron de mi cabeza. Mi taza de café, que estaba a mi lado, se volcó, derramando el líquido caliente sobre mis papeles. Un estruendo ensordecedor, como el rugido de 1000 trenes chocando, resonó por todo el espacio. José gritó: «¿Qué diablos fue eso, Rick?». Me levanté de mi asiento, el corazón latiéndome a 1000 por hora. La luz parpadeó y se fue por un instante, sumergiéndonos en una penumbra inquietante, antes de volver con una intensidad menor. Miré a José y a los demás compañeros. Sus caras estaban pálidas, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y terror. «Un terremoto», gritó alguien desde el otro lado de la oficina. «No», respondió otro. «Fue una explosión. Lo sentí». La gente comenzó a levantarse de sus escritorios, moviéndose con una lentitud extraña, como si no pudieran creer lo que acababa de pasar. El polvo comenzaba a flotar en el aire, con un olor acre y metálico que nunca había percibido. Me acerqué a la ventana. La vista que se extendía ante mí me heló la sangre. El cielo azul cristalino de hacía unos minutos ahora estaba rasgado por una enorme columna de humo negro y denso que salía de algún lugar por encima de nosotros. Pedazos de metal, cristal y escombros, algunos ardiendo, caían a una velocidad aterradora, como una lluvia de muerte. No podía ver directamente de dónde venía el humo, pero la magnitud era innegable. La gente en la oficina empezó a gritar. José, a mi lado, respiraba con dificultad. «Rick, mira, arriba». «Dios mío, arriba». Su voz era un susurro ahogado, lleno de horror puro. Levanté la vista siguiendo su dedo tembloroso. Fue entonces cuando lo vi.
Justo por encima de nuestro piso, entre el piso 93 y el 99, las ventanas del edificio estaban rotas, escupiendo fuego y humo con una furia infernal. Era como si el mismísimo sol se hubiera estrellado contra nuestro hogar de acero. Un agujero negro y dentado se abría en la fachada del rascacielos. Y en ese momento, una única palabra se formó en mi mente borrando todo lo demás. Avión. Había sido un avión. No era un accidente de construcción, no era un terremoto. Era algo mucho, mucho peor. El pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Mis pensamientos se atropellaban. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a reventar mi pecho. Solo podía pensar en una cosa: tengo que salir de aquí. Si te ha conmovido mi historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas partes y otros relatos de supervivencia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. El estruendo del impacto se había desvanecido, engullido por una sinfonía de gritos, el incesante aullido de las alarmas contra incendios y un crepitar ominoso que venía de todas partes. El aire en la oficina del piso 85 de la Torre Norte se había vuelto instantáneamente irrespirable, una mezcla tóxica de humo negro, el agrio olor a plástico quemado y un penetrante, casi dulce hedor a combustible de avión. Mis ojos ardían, mi garganta se cerraba y cada bocanada de aire se sentía como respirar dentro de un horno. El calor era tan intenso que la piel de mis brazos, expuesta por las mangas remangadas de mi camisa, ya se sentía tirante y dolorosa. Los ordenadores que momentos antes habían exhibido gráficos financieros ahora estaban consumidos por llamas anaranjadas, sus pantallas reventadas en una explosión de chispas azules y rojas. Los paneles del techo, aquellos cuadrados blancos que prometían seguridad, se desprendían como copos de nieve quemados, revelando un esqueleto de cables eléctricos que chisporroteaban con una electricidad furiosa. El suelo bajo mis pies vibraba, no con la vibración constante del edificio que conocía, sino con una trepidación errática y profunda, como si un monstruo gigantesco estuviera rugiendo y arañando las entrañas de la torre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas, un tambor frenético que resonaba en mis oídos por encima del caos. ¡Ricardo! Por aquí. La voz de José, mi colega puertorriqueño, se abrió paso a través del estruendo. Lo vi gateando entre los escombros de su cubículo, con el rostro cubierto de hollín y sangre de un pequeño corte en la frente. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, reflejaban un terror primal. Las escaleras. Tenemos que irnos de aquí. Me puse de rodillas. Sentí el asfalto del suelo caliente y pegajoso bajo mis palmas. ¿Cuál, José? ¿Cuál escalera? Hay dos, la A y la B. Mi cerebro, a pesar del pánico, intentaba procesar la información de seguridad que nos daban cada año. La decisión, lo sabía en lo más profundo de mis huesos, podía significar la vida o la muerte. Muchos compañeros, presas del pánico más absoluto, corrían hacia los ascensores, sus esperanzas de escape una ilusión cruel que terminaría en un infierno vertical. Vi a Sara, la joven becaria, correr hacia un ascensor con una expresión de pura desesperación, su figura desdibujándose en el humo. La A, Ricardo. Escalera A. Está más cerca de la salida norte, gritó José, tosiendo violentamente. Nos arrastramos hacia ella, esquivando trozos de pared y mobiliario retorcido. El calor era tan intenso que el aire que respirábamos quemaba los pulmones. Al llegar al umbral de la escalera de emergencia, las luces de emergencia parpadeaban, arrojando una luz tenue y fantasmal sobre las paredes de concreto. El sonido de los gritos se atenuó un poco dentro del conducto de la escalera, reemplazado por el eco de innumerables pasos y un coro constante de tos y gemidos. Entramos en el estrecho pasillo de cemento.
Era un túnel vertical, el aire denso con el olor a hollín y el sudor de la multitud que descendía. La barandilla de metal estaba caliente al tacto, vibrando con el peso de cientos de manos aferrándose a ella. Mis propias manos, empapadas en sudor, se apretaban tan fuerte que los nudillos me dolían. Mis piernas ya temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la adrenalina que seguía bombeando por mis venas. En el rellano del piso 83 vi a una mujer embarazada, con la cara pálida y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba agarrada del brazo de un hombre que llevaba un maletín de cuero, sus ojos fijos en el suelo, su rostro una máscara de resignación. ¿Están bien?, pregunté, mi voz sonando ronca y ajena. La mujer me miró con ojos llenos de miedo. No lo sé, no puedo respirar bien. El hombre, con voz temblorosa, añadió: «Estamos en el piso 83. ¿Cree que llegaremos abajo?» Asentí, aunque por dentro no tenía ninguna certeza. Tenemos que seguir. Un paso a la vez. No podíamos detenernos. El calor y el humo nos perseguían. Bajamos un piso tras otro, cada uno una réplica del anterior, solo que más oscuro, más sofocante. Las placas de los pisos, antes una garantía de la estructura, ahora eran un recordatorio de nuestra larga y precaria caída. Entre el piso 78 y el 77, nos cruzamos con el primer equipo de bomberos. Subían, sus rostros serios y cubiertos de sudor, sus pesados equipos chocando contra las paredes. El olor a goma quemada de sus trajes se mezclaba con el de nuestro propio sudor. «Sigan bajando, no se detengan», gritó uno de ellos, su voz autoritaria pero cansada. No se detuvieron a mirarnos, solo subían, hacia el infierno del que nosotros huíamos. Cada piso nos sumergía más profundamente en la pesadilla. El humo se hizo más denso, un velo negro que reducía la visibilidad a unos pocos centímetros. El calor era ahora sofocante, no solo en el aire, sino radiando de las paredes mismas. Sentía que el sudor me empapaba la camisa por completo, y mis ojos, a pesar de frotármelos, ardían como si tuviera arena en ellos. Mis pensamientos volaron hacia mi hermana Sofía, que trabajaba en el centro de la ciudad, y hacia mis padres, en Queens. ¿Sabrían que estaba aquí? ¿Estarían a salvo? La idea de no volver a verlos, de que mi vida terminara en esta escalera oscura, me atenazaba el pecho con un dolor más agudo que el ardor de mis pulmones. Entre el piso 70 y el 60, la desesperación se hizo palpable. El humo era ahora tan negro y espeso que apenas podías ver tus propias manos. La gente tosía violentamente. Algunos se desplomaban en los escalones, jadeando y agarrándose el pecho. El pánico, antes contenido, comenzaba a desbordarse en gritos y sollozos. La mujer embarazada tropezó. José y yo nos agachamos para ayudarla a levantarse. «No puedo más», dijo con la voz quebrada. «No puedo. Necesito sentarme». La miré a los ojos que suplicaban. «No podemos. Tenemos que seguir. Por tu bebé. Solo unos pasos más». Y ella, con una fuerza que no sabía que tenía, se puso de pie usando mi brazo como apoyo. El calor se había vuelto insoportable. Era como respirar el aire directamente de una caldera hirviendo. Mi camisa, antes empapada, ahora se sentía seca y pegajosa en algunas partes por el sudor evaporado. El olor a goma quemada y metal fundido era abrumador. En el piso 61, justo antes de intentar descender al 60, escuchamos un estruendo ensordecedor que venía de arriba, mucho más potente que el impacto inicial. Fue un sonido que vibró a través del concreto, subió por mis piernas y retumbó en mi pecho. El edificio entero se sacudió con una violencia que nos lanzó a todos contra las paredes. Gritos de puro terror estallaron por todas partes. La mujer embarazada cayó de nuevo, y esta vez el hombre del maletín y José tuvieron que arrastrarla. Mis oídos zumbaron. Sentí un ardor inusual en mi espalda y en el lado izquierdo de mi cara. Mi camisa se sentía extrañamente caliente contra mi piel, como si la tela estuviera cobrando vida, quemándome. La tragedia no había terminado, solo había empezado.
Si sientes que el terror y la supervivencia humana te conmueven, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias reales. También cuéntanos desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este relato impactante. Llegamos al piso 60. Mis piernas temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo. El miedo de no salir vivo de ahí. José iba delante de mí, y cada pocos escalones se volteaba para asegurarse de que yo seguía ahí. «Vamos, Ricardo. Ya vamos por la mitad. Lo vamos a lograr», me decía. Pero su voz sonaba menos convincente que antes. El humo era cada vez más denso. Ya no era gris, era negro, espeso, como petróleo líquido flotando en el aire. Cada respiración era una agonía. Sentía como si estuviera inhalando vidrio molido. Mi garganta ardía. Mis ojos lloraban constantemente, no de emoción, sino porque el humo los irritaba tanto que era un reflejo involuntario. En el piso 55 nos encontramos con un grupo de aproximadamente 15 personas que habían formado una especie de cadena humana. Se tomaban de los hombros unos a otros para no perderse en el humo. Un hombre mayor de unos 65 años, con traje gris y corbata roja, lideraba el grupo. «Manténganse juntos. No se separen. Vamos a salir de aquí», decía con voz firme, aunque yo podía detectar el temblor detrás de sus palabras. José y yo nos unimos a ese grupo. Yo me aferré al hombro de una mujer que llevaba un pañuelo mojado cubriendo su nariz y boca. Ella se volteó hacia mí y me dijo: «Respira a través de tu camisa. Ayuda un poco». Seguí su consejo. Me quité la corbata, ese pedazo de tela azul marino con rayas diagonales que mi hermana Sofía me había regalado en Navidad, y la mojé con el agua de una botella que alguien estaba compartiendo. La presioné contra mi nariz y boca. Ella tenía razón. Ayudaba. No mucho, pero algo era algo. Continuamos descendiendo. Piso 54. Piso 53. Piso 52. Cada piso parecía idéntico al anterior, pero al mismo tiempo, cada uno presentaba nuevos horrores. En el piso 51 vimos un cuerpo. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, con camisa blanca y pantalones negros. Estaba tirado en el descanso de la escalera, inmóvil. Tenía sangre en la cabeza. Parecía que algo lo había golpeado. Dos personas se detuvieron para verificar si tenía pulso. Uno de ellos, un hombre con barba, negó con la cabeza. «Ya no hay nada que hacer. Tenemos que seguir. Esa imagen me persigue hasta hoy. Ese joven que nunca salió, que nunca volvió a ver a su familia, que se quedó ahí en el piso 51 mientras nosotros seguíamos bajando. Me sentí culpable por dejarlo ahí. Pero ¿qué podíamos hacer? No podíamos cargarlo. Apenas podíamos caminar nosotros mismos. Piso 50. El calor aumentaba. Ya no era solo incómodo, era insoportable. Sentía como si estuviera caminando dentro de un horno. El sudor me corría por la espalda, empapando completamente mi camisa. Mis manos estaban resbaladizas. Tenía que secarlas constantemente en mis pantalones para poder agarrarme del pasamanos. Y entonces, en el piso 48, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un rugido profundo, ensordecedor que venía de abajo. El edificio tembló violentamente, más violentamente que antes. Pensé, este es el fin. El edificio se está cayendo. La gente empezó a gritar. «Dios mío, nos vamos a morir. ¡Corran!». El pánico se apoderó del grupo. Algunos empezaron a correr escaleras abajo, empujando a otros. Yo me aferré al pasamanos con todas mis fuerzas para no caer. José me gritó: «¡Ricardo, agárrate fuerte!». El temblor duró tal vez 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente se detuvo, todos nos quedamos en silencio, respirando pesadamente, esperando a que el edificio colapsara. Pero no colapsó. Todavía estábamos de pie. Lo que no sabíamos en ese momento, lo que descubriría horas después, era que ese rugido, ese temblor, no era nuestra torre cayendo. Era la Torre Sur. La Torre Sur acababa de colapsar.
Eran las 9:59 de la mañana, 102 minutos después del primer impacto, y nosotros todavía estábamos atrapados en la Torre Norte, en el piso 48, con 48 pisos más por bajar. Un bombero que subía. Sí, todavía había bomberos subiendo. Esos héroes que sabían que probablemente no saldrían vivos, nos gritó: «La Torre Sur cayó. Tienen que salir de aquí ahora. Muévanse rápido». Su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. Ya no era «mantengan la calma», era «corran por sus vidas». Continuamos bajando, ahora con más urgencia. Piso 47, piso 46, piso 45. El calor era infernal. Podía sentir el aire caliente entrando en mis pulmones, quemándolos desde adentro. Y entonces llegamos al piso 44. El piso 44 fue donde mi vida cambió para siempre. Cuando abrimos la puerta de la escalera hacia el piso 44, una ola de calor nos golpeó como un puño. Era como abrir la puerta de un horno industrial. El aire era tan caliente que podía verlo, ondas de calor distorsionando todo. José gritó: «¡No entren! Está en llamas». Pero era demasiado tarde. Yo ya había dado 2 pasos hacia el pasillo. Y en ese momento vi algo que nunca olvidaré. Una bola de fuego, naranja brillante, amarilla en el centro, con bordes negros, rodando por el pasillo directamente hacia nosotros. Era como algo salido de una película, excepto que esto era real. Esto me iba a matar. No tuve tiempo de pensar. No tuve tiempo de moverme. La bola de fuego me golpeó. El dolor fue... No hay palabras en ningún idioma para describir ese dolor. Imagina que cada nervio de tu cara, de tu cuello, de tus manos, está siendo atravesado por 1000 agujas ardientes al mismo tiempo. Imagina que tu piel se está derritiendo, literalmente derritiendo, como cera de una vela. Ese fue el dolor que sentí. Grité con una voz que no reconocí como mía. Era un grito animal, primitivo, de puro dolor y terror. Mis manos instintivamente fueron a mi cara, y cuando las toqué sentí mi piel que se estaba desprendiendo, caliente, húmeda, pegajosa, caí al suelo. No podía ver. No sabía si era porque había cerrado los ojos o porque ya no podía ver. El olor, Dios, el olor, era nauseabundo. Era el olor de carne quemada, mi propia carne quemándose. José me agarró. Sentí sus manos en mis hombros, jalándome hacia atrás, hacia la escalera. «¡Ricardo! ¡Ricardo!». «Aguanta». Me arrastró lejos del fuego, de vuelta a la escalera. Escuché voces gritando. Alguien dijo: «Agua. Necesitamos agua». Alguien más: «¡Su cara!». Dios mío, su cara. Sentí líquido en mi rostro. Agua. Alguien estaba vertiendo agua en mi cara. El alivio fue instantáneo pero breve. El dolor volvió inmediatamente, más intenso que antes. Abrí los ojos. Podía ver, gracias a Dios. Todavía podía ver, y vi a José arrodillado frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo, hermano, mírame, vas a estar bien. Vamos a salir de aquí». Pero yo podía ver en sus ojos que no estaba bien. Podía ver el horror en su expresión cuando miraba mi rostro. Llevé mi mano temblorosa a mi cara y la retiré cubierta de sangre mezclada con algo más, piel, pedazos de mi propia piel. «Tenemos que seguir bajando», dijo alguien. «No podemos quedarnos aquí». José me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas apenas me sostenían. El dolor en mi rostro era tan intenso que sentía náuseas. Quería vomitar, quería desmayarme, quería que todo terminara. Pero José no me dejó rendirme. Me pasó su brazo por debajo de mi hombro y me sostuvo. «Vamos, Ricardo. Un paso a la vez, tú puedes. Lo vas a lograr». Y empezamos a bajar de nuevo. Piso 43, piso 42, piso 41. Cada paso era una agonía. El dolor en mi rostro pulsaba con cada latido de mi corazón. Podía sentir líquido, sangre, linfa, no sé qué, corriendo por mi cuello, empapando mi camisa. Mi visión se volvía borrosa. No sabía si era por las lágrimas, por el humo, o porque estaba entrando en shock. En el piso 40, una mujer, una doctora, según dijo, se detuvo para examinarme.
Tenía el cabello rubio recogido en una cola de caballo y llevaba un traje sastre gris. «Déjame ver», dijo con voz profesional pero compasiva. Miró mi rostro y vi cómo su expresión cambiaba. Intentó ocultarlo, pero no pudo. «Tienes quemaduras de 3er grado», me dijo. «Necesitas atención médica inmediata. Pero primero tenemos que salir de aquí». Sacó un pañuelo de su bolso, un pañuelo de seda azul, y lo mojó con agua de una botella. Gentilmente lo presionó contra mi rostro. El dolor fue tan intenso que casi me desmayo. «Lo siento», dijo, «pero esto ayudará a prevenir infecciones». Luego me dio 2 pastillas. «Ibuprofeno, es todo lo que tengo. Tómalas», las tomé. Sabía que 2 pastillas de ibuprofeno no iban a hacer nada contra este nivel de dolor, pero el gesto me dio esperanza. Alguien se preocupaba. Alguien estaba tratando de ayudar. Continuamos descendiendo. Piso 39, piso 38, piso 37. El grupo con el que habíamos estado bajando se había dispersado. Algunos iban más rápido, otros más lento. Ahora éramos solo José, yo, la doctora y otras 5 personas que se habían quedado con nosotros. En el piso 35 nos encontramos con más bomberos subiendo. Uno de ellos, un hombre grande con bigote, se detuvo cuando me vio. «Jesús», murmuró. Habló por su radio. «Tenemos un civil con quemaduras severas en el piso 35. Va a necesitar atención inmediata cuando salga». Luego me miró directamente a los ojos y me dijo: «Amigo, sigue bajando. No te detengas. Estás cerca. Vas a lograrlo». Sus palabras me dieron fuerzas. «Estás cerca. Vas a lograrlo». Me aferré a esas palabras como un salvavidas. Piso 34, piso 33, piso 32. El dolor ya no era agudo. Se había convertido en un dolor sordo, constante, que cubría todo mi rostro y cuello. Mis manos también ardían. Me había quemado las manos cuando instintivamente las llevé a mi cara después de la explosión. Podía ver ampollas formándose en mis palmas. En el piso 30, José me dijo: «Ricardo, estamos a mitad de camino desde donde nos quemaste. Solo 30 pisos más. 30 pisos y estamos afuera. Piensa en tu hermana. Piensa en Sofía. Ella te está esperando. Tus padres te están esperando. Tienes que llegar a ellos». Tenía razón, Sofía, mis padres. Ellos no sabían si yo estaba vivo o muerto. Probablemente estaban viendo las noticias, viendo las torres en llamas, preguntándose. Tenía que salir, tenía que llegar a ellos. Tenía que decirles que estaba vivo. Esa motivación me dio la fuerza para continuar. Piso 29, piso 28, piso 27 y entonces, en el piso 25 el edificio tembló de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue más violento. El pasamanos vibró bajo mi mano. Escuché un crujido metálico ensordecedor que venía de arriba. Pedazos de concreto empezaron a caer por el hueco de la escalera. «¡Cúbranse!», gritó alguien. Nos agachamos, cubriéndonos las cabezas con las manos. Una lluvia de polvo y pequeños escombros cayó sobre nosotros. Tosí violentamente. El polvo entraba en mi boca, en mi nariz, en mis pulmones. Cuando el temblor se detuvo, todos nos miramos unos a otros. Nadie dijo nada, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Cuánto tiempo más aguantará este edificio? «Tenemos que movernos más rápido», dijo José, y empezamos a bajar más rápido, casi corriendo, ignorando el dolor, ignorando el cansancio, ignorando todo, excepto la necesidad desesperada de salir de ese edificio antes de que colapsara. Piso 24, piso 23, piso 22, piso 21, piso 20. En el piso 20 había más gente, muchas más personas. Parecía que todos los que habían estado atrapados en los pisos superiores estaban convergiendo aquí. Había tal vez 100 personas en la escalera, todas empujando, todas tratando de bajar. «Mantengan la calma», gritaba un bombero. «Una fila. Mantengan una fila». Pero era inútil. El pánico se había apoderado de todos. La gente empujaba, gritaba, lloraba. Yo me aferré a José, no podía perderlo. Él era mi ancla, mi guía.
Sin él no lo hubiera logrado. Piso 19, piso 18, piso 17. Podía sentir que estábamos cerca. El aire era un poco menos denso. El humo era un poco menos espeso. Había esperanza. Piso 16, piso 15, piso 14, piso 13, piso 12, piso 11, piso 10. En el piso 10 un bombero nos gritó: «Cuando lleguen abajo, corran. Corran lo más lejos que puedan del edificio. ¡No se detengan!». Piso 9, piso 8, piso 7, piso 6, piso 5, mis piernas temblaban. No sabía si era por el esfuerzo físico, por el shock o por la adrenalina. Probablemente las tres cosas. Piso 4, piso 3, piso 2 y, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al piso 1, el lobby. Si te está gustando este relato real de supervivencia, suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias de personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias. Y ahora déjame un comentario. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video? Me encantaría saber dónde están todos ustedes. El lobby era irreconocible. El hermoso lobby de mármol y vidrio que había cruzado esa mañana ya no existía. En su lugar había un paisaje apocalíptico. El techo había colapsado parcialmente. Había escombros por todas partes, pedazos de concreto, vigas de metal retorcidas, vidrios rotos que cubrían el suelo como un mar de diamantes mortales. El agua de las tuberías rotas caía como lluvia. Y había cuerpos. No voy a describir lo que vi. Algunas imágenes son demasiado horribles para compartir. Los bomberos nos guiaban hacia la salida. ¡Vamos, vamos! ¡Sigan moviéndose! Caminé sobre los escombros, mis zapatos crujiendo sobre el vidrio roto. Cada paso era cuidadoso. Un tropiezo aquí podría significar una caída fatal. Y entonces vi la luz, luz del día. La salida, José y yo corrimos hacia esa luz. Bueno, corrimos es una exageración. Nos tambaleamos, cojeamos, nos arrastramos hacia esa luz. Pero nos movimos hacia la libertad. Salimos del edificio a las 10:26 de la mañana. Habíamos estado dentro durante 1 hora y 40 minutos. Habíamos bajado 85 pisos y estábamos vivos. Pero no estábamos a salvo todavía. Un bombero nos gritó: «¡Corran! Aléjense del edificio. ¡Corran!». Había urgencia absoluta en su voz. Empezamos a correr por la calle, alejándonos de la torre. Yo miraba hacia atrás mientras corría, viendo la torre norte todavía de pie, todavía en llamas, y entonces, a las 10:28 de la mañana, exactamente 102 minutos después del impacto, escuché el sonido. Era un rugido como de 1000 trenes chocando al mismo tiempo. Miré hacia atrás y vi algo que mi cerebro no podía procesar. La Torre Norte, ese edificio masivo de 110 pisos, 417 metros de altura, 200.000 toneladas de acero y concreto, estaba cayendo. No colapsó de lado. Cayó directamente hacia abajo, como si la tierra se lo estuviera tragando, piso tras piso, colapsando en una cascada de destrucción. Y con cada piso que caía, una nube de polvo y escombros se expandía hacia afuera como una ola gigante. «¡Al suelo!», gritó alguien. Me tiré al suelo cubriéndome la cabeza con las manos. José cayó a mi lado. Y entonces la nube nos alcanzó. Fue como ser enterrado vivo. La oscuridad fue instantánea y total. No podía ver nada, absolutamente nada. Ni siquiera mi mano frente a mi cara. El polvo era tan denso que era sólido. Entraba en mi boca, en mi nariz, en mis ojos. No podía respirar. Tosía violentamente, pero eso solo hacía que más polvo entrara en mis pulmones. Pensé, sobreviví al fuego, sobreviví a las quemaduras, sobreviví a bajar 85 pisos, y voy a morir aquí, a 2 cuadras del edificio, asfixiado por el polvo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 2 minutos, tal vez 5. El tiempo perdió significado. Solo existía la oscuridad, el polvo y la lucha desesperada por respirar, y entonces, gradualmente, la oscuridad empezó a aclararse.
El polvo empezó a asentarse. Pude ver formas, siluetas, luz. Me senté. Estaba cubierto de polvo gris, de pies a cabeza. Parecía un fantasma. José estaba a mi lado, también cubierto de polvo, tosiendo violentamente. Nos miramos el uno al otro, y sin decir una palabra, nos abrazamos. Lloramos como niños, estábamos vivos. Unos paramédicos nos encontraron minutos después. Cuando vieron mi rostro, las quemaduras, la sangre, la piel desprendida, inmediatamente me llevaron a una ambulancia. Me acostaron en una camilla. Una paramédica, una mujer afroamericana de unos 40 años, con ojos amables, empezó a examinarme. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Ricardo, logré decir. Mi voz sonaba ronca, casi irreconocible. Ricardo, te vamos a llevar al hospital. Vas a estar bien. Pero yo podía ver en sus ojos que mis heridas eran graves. Muy graves. Me pusieron una máscara de oxígeno. El aire fresco entrando en mis pulmones fue el sentimiento más hermoso que había experimentado en mi vida. Me conectaron una Ibetu. Sentí el pinchazo de la aguja, pero comparado con el dolor de las quemaduras, era nada. La ambulancia arrancó, la sirena aullando. A través de la ventana trasera, podía ver la columna de humo donde antes estaban las Torres Gemelas. 2 edificios icónicos, desaparecidos, y con ellos miles de personas. Compañeros de trabajo, amigos, personas inocentes que solo habían ido a trabajar esa mañana. Me llevaron al Hospital St. Vincent en Manhattan. El hospital estaba abrumado. Había cientos de heridos llegando. Doctores y enfermeras corrían de un lado a otro. Había sangre en el piso. Gritos de dolor. Era el caos. Me llevaron directamente a una sala de trauma. Un equipo de doctores me rodeó. Escuché fragmentos de sus conversaciones. Quemaduras de 3er grado en aproximadamente 30% del cuerpo. Rostro, cuello, manos. Necesita injertos de piel. Preparen el quirófano. Me pusieron anestesia. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la voz de una enfermera diciendo: «Vas a estar bien, Ricardo. Eres un sobreviviente». Desperté 3 días después. Estaba en una habitación de hospital, conectado a múltiples máquinas. Había vendas cubriendo mi rostro, mi cuello, mis manos. El dolor era intenso, pero manejable. Me habían dado morfina. Mi hermana Sofía estaba sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano vendada. Cuando vio que abrí los ojos, rompió en llanto. «Ricardo, gracias a Dios. Pensé que te había perdido». Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Ella me dio agua con una pajita. Tomé pequeños sorbos. «¿José?», logré preguntar. «Está bien», me dijo. Él también sobrevivió. Tiene algunas quemaduras menores y inhaló mucho humo, pero está bien. Te salvó la vida, Ricardo. Los doctores dijeron que si él no te hubiera sacado de ese fuego cuando lo hizo, habrías muerto. Cerré los ojos, sintiendo una ola de gratitud hacia mi amigo. José, mi hermano, mi salvador. Los doctores vinieron a verme más tarde ese día. Me explicaron la extensión de mis heridas. Tenía quemaduras de 3er grado en el 30% de mi cuerpo, principalmente en mi rostro, cuello y manos. Iba a necesitar múltiples cirugías, injertos de piel, meses de recuperación. Y aún así iba a quedar con cicatrices permanentes. ¿Qué tan malas van a ser las cicatrices?, pregunté. El doctor, un hombre mayor con cabello gris y gafas, me miró con compasión. «Ricardo, voy a ser honesto contigo. Las cicatrices van a ser significativas. Vamos a hacer todo lo posible para minimizarlas, pero tu rostro va a cambiar. Va a ser diferente», asentí. En ese momento no me importaba. Estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Pasé 47 días en el hospital. Tuve 3 cirugías reconstructivas. Cada cirugía duraba horas. Cada recuperación era dolorosa. Pero los doctores y enfermeras fueron increíbles. Me cuidaron, me apoyaron, me dieron esperanza. La primera vez que me vi en un espejo después de que me quitaron las vendas, lloré. Mi rostro era irreconocible. El lado izquierdo de mi cara estaba cubierto de cicatrices rojas y brillantes.
Mi cuello tenía parches de piel injertada, que eran de un color diferente al resto de mi piel. Mis manos estaban deformadas, con los dedos rígidos por el tejido cicatricial. No era yo. Era un extraño mirándome desde el espejo. La recuperación física fue difícil, pero la recuperación emocional fue aún más difícil. Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con el fuego, con el humo, con el sonido del edificio colapsando. Despertaba gritando, empapado en sudor. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático. Empecé terapia. Tomé medicamentos. Lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. No solo físicamente, sino emocionalmente. Pero las cicatrices permanecieron. Y no solo las cicatrices en mi piel, las cicatrices en mi alma. Salir a la calle era difícil. La gente me miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida. Los niños me señalaban y preguntaban a sus padres, ¿qué le pasó a ese señor? Algunos padres les explicaban, otros simplemente jalaban a sus hijos lejos de mí. Hubo momentos en los que quise esconderme, quedarme en casa, nunca salir. Pero Sofía no me dejó. Ricardo, eres un sobreviviente, me decía. Esas cicatrices son tu medalla de honor. Demuestran que luchaste, que resististe, que no te rendiste. Tenía razón. Pero aceptar eso tomó tiempo. Mucho tiempo José y yo nos mantuvimos en contacto. Nos vemos regularmente. Él es la única persona que realmente entiende lo que viví ese día. Porque él también lo vivió. Él también bajó esos 85 pisos. Él también vio las cosas que yo vi. Él también carga con esas memorias. Hace unos años, José y yo fuimos juntos al memorial del 11S. Caminamos entre los nombres grabados en bronce. 2.977 nombres. 2.977 personas que no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos. Personas que no salieron, que no volvieron a casa con sus familias. Encontré los nombres de 3 personas de mi piso. Michael, el tipo que siempre contaba chistes malos. Sara, la pasante que acababa de graduarse de la universidad. Y Jennifer, la mujer embarazada que había visto en las escaleras. Ella y su bebé nonato. 2 vidas perdidas. Toqué sus nombres con mis manos cicatrizadas. Y lloré por ellos. Lloré por sus familias. Lloré por todo lo que perdieron, todo lo que nunca experimentarían. Y me sentí culpable. Culpable por haber sobrevivido cuando ellos no lo hicieron. ¿Por qué yo? ¿Por qué merecía vivir cuando ellos murieron? Esa pregunta me ha perseguido durante 23 años. Mi terapeuta me dice que es culpa del sobreviviente, que es normal, que muchos sobrevivientes la sienten. Pero saber que es normal no hace que sea más fácil de llevar. Han pasado 23 años desde ese día. 23 años desde que el mundo cambió. 23 años desde que mi vida cambió. Miro mi reflejo en el espejo cada mañana. Veo las cicatrices rojas y brillantes que cubren el lado izquierdo de mi rostro. Las cicatrices en mi cuello, las cicatrices en mis manos. Y ya no lloro, porque aprendí algo en estos 23 años. Aprendí que estas cicatrices no me definen. No soy el hombre con las cicatrices. Soy Ricardo Morales. Soy un sobreviviente. Soy un hermano. Soy un amigo. Soy una persona que enfrentó lo peor que la vida podía lanzarle y sobrevivió. Sí, la gente me mira. Sí, los niños me señalan. Sí, hay momentos en los que me siento cohibido. Pero también hay momentos en los que me siento orgulloso. Orgulloso de haber luchado. Orgulloso de haber resistido. Orgulloso de estar vivo. Estas cicatrices cuentan una historia. Una historia de terror, sí, pero también una historia de coraje, de resiliencia, de la increíble fuerza del espíritu humano. Cada año, el 11 de septiembre, voy al memorial. Me paro frente a los nombres y les hablo, les digo que no los he olvidado, que nunca los olvidaré, que vivo mi vida honrando su memoria, que cada día que vivo, lo vivo por ellos también, porque ellos no tuvieron esa oportunidad. Pero yo sí, y no voy a desperdiciarla. Si hay algo que quiero que entiendas de mi historia, es esto. La vida es increíblemente frágil. Puede cambiar en un instante, en un segundo.
Esa mañana del 11 de septiembre me desperté pensando que era un día normal, que iba a ir a trabajar, hacer mi trabajo, volver a casa. No tenía idea de que en unas pocas horas estaría luchando por mi vida, que estaría bajando 85 pisos a través del humo y el fuego, que mi rostro quedaría marcado para siempre. No sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos qué desafíos enfrentaremos, pero lo que sí sé es esto: dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que la necesitamos. Yo no era un héroe, era un tipo normal, un analista de sistemas que pasaba sus días frente a una computadora. Pero cuando me enfrenté a esa situación imposible, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Encontré el coraje para seguir bajando esas escaleras, incluso cuando cada fibra de mi ser quería rendirse. Encontré la voluntad de vivir incluso cuando el dolor era insoportable. Y tú también tienes esa fuerza. Todos la tenemos. Está ahí, esperando el momento en que la necesites. Espero que nunca tengas que enfrentar lo que yo enfrenté. Espero que nunca tengas que descubrir esa fuerza de la manera en que yo la descubrí. Pero si alguna vez te encuentras en una situación imposible, recuerda mi historia. Recuerda que es posible sobrevivir, que es posible seguir adelante, que es posible reconstruir tu vida, incluso cuando parece que todo está perdido. Estas cicatrices en mi rostro son un recordatorio diario de lo que viví, pero también son un recordatorio de que sobreviví, que resistí, que no me rendí, y eso es algo de lo que estar orgulloso. Esta es mi historia. La he guardado por años, compartiendo solo fragmentos con personas cercanas, pero ahora siento que es el momento de compartirla completamente, de dejar que el mundo sepa lo que viví, lo que miles de personas vivieron ese día. Si mi relato te conmovió, si crees que hay otras personas que necesitan escuchar esto, comparte este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con cualquiera que necesite escuchar una historia de supervivencia y resiliencia. Y si tú también sobreviviste a una catástrofe, o si perdiste a alguien en una, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque no estás solo. Nunca estás solo. Somos una comunidad de sobrevivientes, de personas que han enfrentado lo impensable y han salido del otro lado. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales de sobrevivientes como yo. Historias que necesitan ser contadas. Historias que honran a aquellos que no sobrevivieron. Historias que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este peso que he cargado durante 23 años. Gracias por recordar. Nunca olvides el 11 de septiembre de 2001. Nunca olvides a las 2.977 personas que perdimos ese día. Nunca olvides a los héroes, los bomberos, los policías, los paramédicos que dieron sus vidas tratando de salvar a otros. Y nunca olvides que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad brilla. La bondad existe. El coraje existe. La esperanza existe. Yo soy la prueba viviente de eso. Soy Ricardo Morales. Y yo sobreviví al 11S.